días, bienvenidos a nuestra primera edición del noticiero 6:30 de la mañana. Un saludo a todos nuestros televidentes. Buenos días, Karen, ¿cómo te encuentras? Buenos días, Manuel, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo te encuentras? ¿Cómo amaneces? Bien, gracias, con muchas ansias de presentar la emisión del día de hoy. Y es que no sería para menos, ¿no? Hoy tenemos la edición especial del transcurso de la historia de la comunicación, ¿no? Así que, sin más preámbulos... Vamos con los titulares. Importante descubrimiento. Ha sido hallado en la prehistoria, cavernícolas y hombres neandertales. Descubren un elemento al parecer esencial para la raza humana. ¿Qué elemento es? ¿Qué cuentan los cavernícolas? Informe especial. Entrevista directa con el sumerio Marduk. Nos cuenta acerca de su auténtico manejo lectoescritor y el origen principal de su lenguaje. Detalles en minutos. Conozcamos el importante invento que revolucionó en 1440 y además contribuyó favorablemente a la comunicación. ¿De qué se trata? ¿Quién es el creador? Informe especial. Atención, joven párroco crea controversia en Europa, al parecer porque la Iglesia Católica abusa de su poder extorsionando conceptos de su indulgencia. Informe especial en la Edad Media en minutos. Aprenda cómo hacían el papel los antiguos chinos. La invención es atribuida al emperador Tizunlan desde el 200 a.C. A continuación en Hágalo usted mismo. Empieza a hacerse realidad uno de los proyectos comunicativos más importantes de Colombia, la Radio Sudatense, quien tuvo en cabeza de Monseñor Joaquín Salto, transmisión radial de 1947 en minutos. Desde 1955 se estrena la obra Un Día en la Gloria, el teleteatro colombiano, transmitido por Televisora Nacional. Mucho más en entretenimiento. El Pentágono intentaría privatizar el Internet, al parecer, producto de ganancia empresarial. ¿Qué dice el presidente de Digital? Declaraciones en minutos. Volvemos en estudio con esta gran noticia, como tal un acontecimiento de los cavernícolas y neandertales que nos traerán una gran invención que revolucionará la historia desde sus inicios. Vamos con el reportaje. Así es, Manu, nos encontramos acá en la era glacial, aproximadamente unos 35.000 años antes de Cristo, en lo que sería la edad del fuego. Al parecer nos encontramos con un hombre neandertal. Es que se nos es un poquito complicado la comunicación porque pues el lenguaje no es el mismo. La idea es preguntarle sobre la invención del fuego y que él pueda comunicarse con nosotros. ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Qué es? Uy. Intentaremos ver cómo reacciona el hombre neandertal. Podemos observar que está como con las mismas cenizas del fuego que teníamos. Intenta plasmarnos lo que sería. Ok. Como nos encontramos en diferentes momentos de la historia, la comunicación solía ser por medio de dibujos. Lo que logra como plasmar el hombre acá es tributo hacia el fuego. Al parecer es una fogata, pero ahí nomás. Bueno, recordando que 35.000 años antes de Cristo, lo que era el Homo sapiens y el hombre neandertal alababa mucho lo que fue el fuego y se creó una posible guerra, pero acá estamos para aclarar las dudas. ¿Qué puede plasmar este hombre neandertal? En paralelo con el hombre neandertal que acabamos de entrevistar, recordemos al hombre Cro-Magnon, quien habrá logrado aparentemente una cultura simbólica y una organización social mucho mejor que la del hombre neandertal. Mucho más en estudio. Entrevista especial con el sumerio Marduk, donde nos cuenta acerca de la alfabetización y la importancia que tuvo su lenguaje a través de la historia de la comunicación. La mañana de hoy nos encontramos con el sumerio Marduk, quien nos estará contando de los procesos de alfabetización y su influencia en la comunicación.
Buenos días, Martu, ¿cómo te encuentras? Buenos días, claro, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, agradezco que hayas venido. Ya para entrar en materia, podría preguntarte cómo eran los procesos de alfabetización en Sumeria. Bueno, más de los procesos de alfabetización en Sumeria era algo autóctono. Para contextualizar a la gente, el tipo de escritura sumeria es única y se reconoce como una de las primeras. Entonces el conocimiento o la forma en que nosotros instruíamos a los más jóvenes se hacía era de maestro como alumno, así se fue pasando el conocimiento. Esto era lo que creaba la autenticidad en la escritura sumeria. Pero entonces, en cuanto al lenguaje y a los procesos lectoescritores, ¿cómo era esa simbología? Bueno, para tener en claro la simbología, primero hay que tener en claro que nosotros no teníamos un tipo de escritura como tal a mano, como se conoce hoy en día. Nuestro tipo de escritura era una escritura cuneiforme, que trataba más que todo, como lo dice su nombre, de juntar varios tipos de símbolos, ya sean palos, curvas, y eso nos iba dando a nosotros el lenguaje que veníamos manejando, y lo usábamos también para los números. Y ya en cuanto a la parte mecanizada, ya como los procesos de cómo escribir, ¿cómo eran? ¿Sobre qué se hacían? ¿Sobre qué material? Bueno, nosotros en ese momento se escribía más que todo, o solíamos escribir en tablas de arcilla. Ya teníamos nuestros procesos estructurados para que ese mensaje fuera duradero, como se ha visto después de muchos años de que se acabara la civilización sumeria. Se han encontrado tablas con ciertos tipos de escritos. Entonces, uno de nuestros procesos era tallar en arcilla y ponerlos a calentar en ciertos tipos de hornos para que lo que ya estaba escrito pues, se secase y quedara ya plasmado el mensaje. Pero esto no podría este proceso no podría como afectar a través del tiempo la arcilla, o siempre quedaba el mensaje ahí plasmado. Bueno, eso era una de las, en ese momento exacto, era como la mejor forma que teníamos de trabajar o de escribir. Entonces, a veces sí eran perdurables los mensajes, a veces no, por cosas como lluvia o cosas de que por ser arcilla solían romperse o con el tiempo se dañaba el mensaje escrito. Ok. Ya para ir cerrando la entrevista, ya nos has dejado claros los procesos lectoescritores y la alfabetización. Me gustaría saber, ya tú estando en esta civilización y conociendo ya por encima, me gustaría saber tú cómo podrías reflejar la alfabetización y la escritura sumeria con los procesos lectoescritores acá en la actualidad. Bueno, pues realmente es una pregunta interesante y yo lo puedo asociar al modo en el que nosotros enseñábamos en ese momento en Sumeria, que era de aprendiz y maestro. Entonces, así es como yo lo veo actualmente. Siempre va a haber alguien mayor a uno que le va a estar dando o lo va a estar guiando por cierto camino, cómo tiene que escribir, cómo tiene que hablar y cómo tiene que expresarse. Entonces, en tiempos distintos, pero es la similitud. Ok, muchas gracias Marduk por acompañarnos. Y en otras noticias vamos directamente con un reportaje, una exclusiva con el señor Gutenberg, que nos mostrará su más grande invención que revolucionará la historia en la comunicación. Muy buenos días, vamos en exclusiva con la entrevista que les veníamos comentando en nuestro noticiero de la historia, con Johannes Gutenberg. Don Gutenberg, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Buenos días, joven. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Don Gutenberg, es un placer tenerlo acá y agradecerle por aceptar la invitación, ¿no? Don Gutenberg, cuéntenos de dónde es usted. Bueno, yo soy del Maguncia, Sacro Imperio Germánico. Actualmente Alemania, ¿no? Porque desde diferentes épocas la invención que usted creó, ¿no? Me gustaría que nos contara un poco qué fue lo que usted hizo, por qué es tan conocido Don Gutenberg. Bueno, yo lo que hice fue evolucionar un poco la escritura a través de la imprenta, que es lo que hoy en día conocemos como la conocemos. ¿En qué consiste la imprenta? La imprenta es como una máquina que evoluciona la escritura.
dejaron de ser los sellos y la escritura con cincel para pasar a una escritura un poco más fácil y más rápida, eso sí, más mecanizada. Don Gutenberg, déjeme decirle que es de admirable todo lo que usted nos cuenta. Me gustaría saber cómo llegó a ese punto, quién fue la persona que lo ha financiado. Pues primero que todo, con la idea y la necesidad de querer hacer rendir un poco más la escritura. En cuanto a la financiación, un viejo amigo, también del Sacro Imperio Romano. Don Gutenberg, quisiera hacerle una pregunta relacionada a quién fue Johann Fuchs. Esta persona se le relaciona mucho con su vida y con la invención de la imprenta. Cuéntenos un poco. Y es que no sería para menos. Johannes Fuchs fue el encargado de financiar mi primer libro, Misal de Constanza. Aparte de financiarlo, fue el que logró que este libro pudiera salir publicado. Básicamente fue su principal apoyo para su primer ejemplar, ¿verdad? Sí, mi primer ejemplar financiero. Hay otra persona que como se relaciona a Johann Fuchs también, Peter Schoeffer. ¿Quién fue esta persona para usted y cómo tuvo influencia en lo que fueron sus publicaciones? Tengo entendido que fue más hacia sus ejemplares. Sí, señor. Peter Schoeffer era el sobrino de Johann Fuchs, ¿sí? Él fue el encargado de continuar con mi proyecto de sacar las 150 Biblias. Pero bueno, ¿qué es eso de las 150 Biblias? Mi segundo libro en salir fue la Biblia de las 42 líneas. Y el proyecto que tenía pensado era sacar 150 Biblias en total, pero por la parte económica no pudo ser así. Y con mi deuda con Johann Fuchs, entonces quedó Peter Schoeffer a cargo del proyecto. O sea, básicamente lo que yo le entiendo, nos quiere comunicar, es que Peter Schoeffer terminó el proyecto inicial que usted tenía planeado con el señor Johann Fuchs, ¿verdad? Sí, señor. Él terminó el apoyo financiero y pudo sacar las 150 Biblias. Vale, entiendo. Don Gutenberg, y para finalizar nuestra entrevista, quisiera hacer una pregunta muy puntual. ¿Qué impacto cree usted que se relaciona lo que fue la imprenta, su invención, en la actualidad? Bueno, la imprenta, yo pienso que además de agilizar procesos, en cuanto a la impresión, es físicamente lo que hace. Sin la invención de la imprenta, muy seguramente seguiríamos escribiendo textos largos a punta de cincel o tal vez los sellos. Entonces, aparte de ser un proceso más mecanizado, lo que hizo fue agilizar los procesos y obviamente fue evolucionando a través del tiempo. Y es lo que hoy se conoce como impresiones. No sé, quisiera verlo como más del punto en que eso agilizó los procesos para imprimir todo tipo de textos, periódicos, libros, revistas, correcto, cualquier tipo de escrito. Y vale, pues no siendo más, le agradecemos a nuestro invitado, Don Gutenberg, y sigan el estudio. Muchas gracias a usted, joven. Muy buenas noches, aquí en la sección de deportes no nos quedamos atrás. Hoy estamos recordando la primera Vuelta a Colombia, que se llevó a cabo el 5 de enero de 1951, en la que el ganador fue Efraín El Zipa Forero. Aquí tenemos en exclusiva las primeras imágenes y videos de la carrera en blanco y negro. Recordemos que desde el 5 hasta el 17 de enero de 1951, cientos de vecinos montaron insomne guardia en la farmacia de don Argemiro Forero, en Zipaquirá, el padre del más opcionado de los corredores, el Zipa Forero, y compartieron con él la emoción de cada etapa gracias a las descripciones que desde los puestos móviles y las metas hacían por la radio los locutores Fernando Gutiérrez Rañas, Gabriel Muñoz, Carlos Altiro Rueda, Enrique Ariza y otros en la jornada que se extendía desde las 7:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y con ellos arrancó un multicolor caravana compuesta por 5 autos encargados del control, uno de ellos del Buick modelo 38, donde se acomodaron las comisarías Pignalosa Martínez, Zuleta y Raskin, 2 vehículos acompañados, uno de Bavaria y otro de la planta de soda de Zipaquirá, la ambulancia de la Cruz Roja y el Transmóvil de RCN, que transportaba técnicos y locutores para hacer vivir la competencia a millones de colombianos a través de sus 16 emisoras. La idea de alargar la etapa inaugural el Día de la Raza, 12 de octubre, se estrelló contra el imponderable obstáculo de la anemia del presupuesto de 10 millones de pesos. Mucho más en estudio. En otras noticias, joven párroco alemán crea controversia en Europa por algunos de sus escritos. Ampliación de la noticia, Verónica Albury.
Buenas noches. Nos encontramos en Alemania, el lugar de la noticia, en el momento justo en el que se está presenciando la reforma protestante. Nos encontramos con un luterano que nos va a informar el desarrollo de este evento. Buenas noches, señor. ¿Cómo es su nombre? Buenas noches, mi nombre es Lucas. Lucas, ¿usted cómo ha visto el desarrollo de este evento? Bueno, como tal el desarrollo ha generado bastante impacto acá en la sociedad, ya que nos está, digamos, un poco abriendo los ojos a varias verdades que teníamos pero no sabíamos, por medio pues ya de un aprendizaje que nos han, de cierta forma indirecta, nos han dado para saber cómo manejar la información que la iglesia nos brinda. Según la reforma protestante, usted como luterano, ¿cómo ve el tema de las indulgencias? Bueno, es algo que nosotros no marcamos como un hecho incorrecto, ya que no es justo que la iglesia se nos esté cobrando por tener algún tipo de perdón para nosotros o nuestra familia, sabiendo que la iglesia o Dios como tal no es un Dios que necesite vivir de nosotros, necesitamos comprar su perdón. ¿Cómo se manifiesta la iglesia con respecto a su punto de vista conforme a las indulgencias? Bueno, como tal, es que la iglesia cree que es un proceso general, es un proceso común y corriente para ellos, y así no lo quieren dar a vender a nosotros. Se tiene la maña de traer grandes reliquias, pensando que al traerlas acá va a haber mucho más perdón para nosotros, y pueden pues así lucrarse más del dinero de nosotros. Señor Lucas, ¿usted cómo puede percibir la condenación de Lutero conforme a lo que dice la iglesia? Bueno, es una condenación mal hecha, ya que él relativamente no ha atacado a la iglesia, no ha dejado sus principios morales que le fueron inculcados, ya que se sabe que él tiene pues cierta vida religiosa como pastor, se podría decir. De acuerdo, señor Lucas. Muchas gracias por su información. Gracias. Volvemos a estudio.